la Biblia, San Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, ya están ahí, ¿verdad? Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Note ahí, lo que dice ahí, el versículo 4, me es necesario. ¿Me es qué, hermanos? Necesario. ¿Me es qué, hermanos? Necesario. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Vamos a orar. Señor, bendícenos en esta hora, bendice este pueblo, háblanos del cielo con poder de lo alto. Te ruego que tu Espíritu Santo hable todo lo que tengo que hablar. No permitas que yo hable, sino que tu Espíritu Santo haga todo en este momento. Cautiva la mente y el corazón de mis hermanos, echa fuera todo demonio en el nombre poderoso de Cristo. Te ruego un cerco de protección alrededor de nuestra iglesia y que tu iglesia salga edificada y bendecida en este día, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Algo bien interesante, hermanos. Algo que he estado orando al Señor y Dios me motivó mi corazón y me hizo sentir de predicarles este mensaje. Yo no sé por qué, pero Él me hizo sentirlo así. Y pues cuando yo siento algo así de parte de Dios, pues yo lo hago. Normalmente estamos teniendo estudios, pero esta vez Dios predica a mi pueblo. Y ustedes son el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Quiero predicarte en esta hora este mensaje que le puse por nombre. No es por sentir, sino por necesidad. No es porque yo quiero, sino porque tengo que. No es por sentimientos, sino porque hay una grande necesidad. El Señor Jesucristo dijo en la primera parte del versículo 4, dice, me es necesario. Me es necesario, dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, el problema de miles de cristianos es que no hacen porque no sienten hacerlo. Y ese es un problema grande que ha invadido nuestras vidas, que nosotros los cristianos muchas veces no hacemos porque no sentimos. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que hacer no porque tenemos sentimiento o porque nos nace, sino porque es necesario hacerlo. Amén, hermanos. Amén, amén. El Señor Jesucristo dijo claramente, me es necesario hacer las obras del que me envió. No dijo, siento ganas de hacerlo, o si hay un deseo en mi corazón de hacerlo. No, dijo, me es necesario. Tengo que hacerlo. Necesito hacerlo. Porque me es necesario hacer las obras del que me envió. Hay cosas que simplemente tenemos que hacerlas, aunque lo sentamos o no, hermanos. Amén. Amén. Me es necesario, dijo el Señor Jesucristo. Hay veces, hermano, que nosotros tenemos que hacer las cosas no porque sentimos ganas de hacerlas, sino porque tenemos que. Hay una grande necesidad de hacer las cosas, hermanos. Y no porque quieras o no, sino porque tenemos que. Somos deudores a mucha gente. Mucha gente nos está mirando. Hay niños que nos están observando. Tenemos que hacer la obra de Dios. No porque queremos, sino porque tenemos que, hermanos. Amén. ¿Sí están conmigo, hermanos?
Aleluya, hermanos. Hay cosas que necesitamos hacerlas, no si queremos o nos nace, sino que debemos de hacerlo. Nadie se para delante del buzón y está ansioso porque lleguen los biles. ¿Están entendiendo, hermanos? Pero es necesario que vengan y que los paguemos, porque si no nos quedamos sin luz. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? No es porque sientes, sino porque tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Nadie se levanta a las 4 de la mañana con ganas de salir al frío a trabajar. Salimos a trabajar porque tenemos que. No es si quieres o no quieres. No es si sientes ganas. Hay cosas que tenemos que hacerlas porque tenemos que hacerlas. Aunque sientamos el deseo o no, tenemos que hacerlas. La verdad de las cosas, que muchos cristianos no hacen la voluntad de Dios porque no sienten las ganas de hacerlo. Este es un gran error, hermanos. Cristo dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Aleluya, hermanos. Y alguien nos envió a este lugar. ¿Para qué? Para que hagamos la obra de Dios. No es si siento ganas, no es que tengo cosquillas en mi corazón, no es porque quiero ir a hacer algo para Dios, no. La cosa es de que tenemos que hacer la obra de Dios porque alguien nos está mirando. Hay niños que dependen del ánimo que nosotros tengamos para hacer la obra de Dios. Yo hago la obra de Dios no porque quiera, sino porque tengo que hacerla. Hay veces que no tengo ganas de venir a predicar la palabra del Señor, pero yo tengo que estar aquí, atrás del púlpito, no porque siento ganas, sino porque hay un Dios en el cielo que me mandó, que me llamó, que me levantó para hacer esta obra. Hay cosas que tienes que hacer, no porque tengas ganas, sino porque las tienes que hacer, hermano. Tienes que hacerla. ¿Sí están conmigo en esta tarde, hermanos? En esta noche. La palabra del Señor dice en San Lucas capítulo 18. Mira lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 18. Cuando lo encuentren digan amén, por favor. Vamos a estar solamente media hora aquí. Les voy a poner que pongan toda la atención del mundo. Si no tienes que salir, no salgas, por favor, te lo ruego. Dice la palabra Lucas capítulo 18 en el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar, hermanos, y no desmayar. Jesús tuvo que enseñarle a su gente la necesidad. Necesitamos orar. Aunque tengas ganas o no, tienes que orar. Aunque sientas o no, tienes que postrarte delante de Dios. Porque hay cosas que tenemos que hacerlas, aunque quieramos o no quieramos, hermanos. La necesidad de orar. La palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesucristo sentía su alma que estaba triste hasta la muerte, les dijo a sus discípulos: quédense aquí y oren conmigo una hora. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue a orar, y cuando regresó donde estaban sus discípulos, los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿con que no has podido velar conmigo una sola hora? Porque orar no es algo que tú sientes ganas, sino porque tienes que orar. Cristo les dijo: tienes que orar. ¿Me está entendiendo, hermanos? Pedro no sentía ganas de orar, pero Cristo sabía que Pedro tenía que orar con él, porque se acercaba el traidor.
sentir, es por obediencia a Dios, hermanos. ¿Alguien me está entendiendo aquí, hermanos? La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Corintios, dice la palabra, ¿ya están ahí? Amén. Primera de Corintios, capítulo 9. Dice la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 9, en el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, dice el apóstol Pablo, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Aleluya. ¿Están conmigo, hermanos? Porque me es impuesta necesidad, dice el tremendo Pablo. Por lo cual, versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La comisión me ha sido encomendada. Tengo que predicar la palabra del Señor. Tengo que predicar el Evangelio de Cristo. Para eso Cristo me levantó, dice Pablo. Si hay un hombre que predicó el Evangelio con poder, fue el apóstol Pablo. Si hay un hombre que sabía el precio que iba a pagar por predicar a Cristo, era el apóstol Pablo. Le dijo al Señor, ve, porque instrumento me es ese. Yo le voy a demostrar cuán importante es sufrir por mi causa. El apóstol Pablo predicaba a Cristo, no porque sentía ganas, sino porque sabía que tenía que predicar al Señor Jesucristo la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este hombre sufrió hambres, sufrió fríos, sufrió desvelos. El apóstol Pablo, hermano, sufrió hambres, sufrió dolores de cabeza, pero aún así predicaba la palabra, hacía la obra del Señor. No sentía ganas en su corazón de hacerlo posiblemente, pero él sabía que Cristo lo había llamado para predicar la palabra de Dios. Alguien lo había llamado a predicar la Biblia. Alguien te ha llamado a ti a hacer una obra en la iglesia bautista de Otelo. No la has hecho porque no sientes ganas, pero no es porque sientas ganas, es porque tienes que hacerlo. Amén. Ánimo. Amén. La iglesia de hoy tiene ese problema. No siento ganas. No es porque sientas, es porque lo tienes que hacer. Amén. Todos, si pudiéramos juntar a todos los cristianos del mundo, tendrían que escuchar, tienes que hacer la obra, aunque no quieras, lo tienes que hacer. Amén. Romanos capítulo 13, mira, le dice la Biblia, hermano. Romanos capítulo 13. Y no estoy enojado, así me está dirigiendo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Romanos 13, ¿ya están ahí, hermanos? Amén. El versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? La conciencia. Por causa de la conciencia. Ahí está hablando que tenemos que someternos a las autoridades. Amén. Que tenemos que respetar las autoridades, no porque sentamos, sino porque tenemos que hacerlo. Aleluya, hermanos. Amén. Dice, por causa de la conciencia. ¿Qué es conciencia? Es el conocimiento de tus actos. La conciencia es el conocimiento de tus actos, es la conciencia. Dice, me impresiona que dice, tenemos que hacerlo, dice, por causa de la conciencia. Y hoy te dijera a ti, tenemos que hacer la obra de Dios por causa
de la conciencia. ¿De quién? De nuestros hijos. ¿De quién? De los que nos miran. ¿De quién? De los que estamos dirigiendo. Todos somos líderes en algún área. Todos los que estamos aquí somos líderes y alguien nos está mirando. Y alguien nos está mirando. ¿Cuándo están conmigo, hermanos? Qué impresionante. Vamos adelante. Lo que el cristiano no hace porque no lo siente. Lo que el cristiano no hace porque no lo siente. Hermanos, estos clientes ya me cayeron gordos. Aunque no los mire bien, pero para no estarme subiendo. ¿Qué, hermanos? Yo sé que usted me perdona, ¿verdad que sí? Ánimo, hermanos. Lo que el cristiano no hace porque no lo siente. Hay una cosa que tenemos que hacer todos los que estamos aquí. No hagan ruido, muchachos. Es triste vivir sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Es triste vivir sin el poder de Dios en nuestras vidas. El diablo se burla de nosotros. El diablo se ríe, se carcajea de nosotros. Porque Cristo dijo, les envío el Espíritu Santo. Pero vivimos como si no existiera el Espíritu Santo. Actuamos como si no conociéramos el Espíritu Santo. Tropezamos con cualquier piedrita como si no tuviéramos el poder del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no pertenecemos a este mundo. Nuestra energía viene del cielo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del cielo, hermanos. Allá está nuestro poder. Si el cristiano vive sin el poder que viene del tercer cielo, no sirve para nada. Aleluya, hermanos. Por lo tanto, usted tiene que buscar la presencia de Dios. Porque hay unos que están aquí que no sabes ni lo que significa buscar la presencia de Dios. Algunos de los que están aquí ya tienes meses, años que no sientes la presencia de Dios en tu vida. No sientes la presencia de Dios. Tú tienes que buscar la presencia del Señor para que Dios esté contigo. Tienes que buscarla, pero no te importa buscar la presencia de Dios. Vives como una persona normal en este mundo. La gente te tiene que conocer porque estás loco. Si la gente concuerda contigo, la gente del mundo, estás mal, porque tú no eres de este mundo. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No dice, voy a acercarme a ti para que tú te acerques a mí. No, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, tienes que buscarlo y cuando tú lo busques, Él se va a manifestar a ti. Aleluya, hermanos. En tu cama se va a manifestar en ti. En tus sueños se te va a manifestar el Señor Jesucristo. En el trabajo te va a hablar. En la iglesia te va a hacer sentir su presencia. Cuando tú des un paso hacia adelante para buscar el rostro de Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor. No vaya ahí. Dice, busca a Jehová y su poder. Busca siempre su rostro. Salmo 105:4. Buscar a Jehová. Búscalo, dice el salmista. Y luego Isaías 55:6. Dice Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto
tanto que está cercano. Busca al Señor. Búscalo. Encuéntrate con Él. Busca la forma de acercarte al Señor. ¿Y sabes qué? Dios es espíritu. Hermanos, Dios es espíritu. Amén. Dios no es comida. Si Dios fuera comida, hermano, yo comiera, me moviera a vivir en los chinos para comer todo el rato. Pero Dios no es comida. Dios no es café, hermanos. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Escuchen, Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Amén. En otras palabras, tienes que buscarlo en espíritu y en verdad. Amén. En otras palabras, tienes que matar la carne para llegar a la presencia de Dios. Amén. ¿Lo entiende, hermano? Usted tiene que dejar las tortillas de vez en cuando, un día entero, para buscar el rostro de Dios. Amén. Tenemos que orar y ayunar y clamar a Dios y llorar por la presencia de Dios. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Dice el Señor. Acércate. Amén. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? Amén. Pero el cristiano no hace estas cosas porque no siente ganas de buscar a Dios. No sentimos el deseo de buscar su rostro. No lo sentimos. Pero no es por sentimiento. Es porque tienes que. Es porque tienes que. Si la presencia de Dios no está conmigo, yo no quiero seguir adelante, hermanos. Si Dios no está conmigo, yo no quiero seguir. Yo mejor me muevo a otro lugar, hermanos. Porque no se puede vivir en este mundo sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Es necesario hacer las obras del que me envió el Señor Jesucristo. Es necesario que busques la presencia del Señor. Es necesario que te abstengas, que te apartes del mundo y te consagres a Dios para buscar su rostro, su presencia. Hermanos, Amén. si nuestros hijos no miran la presencia de Dios en nuestros hogares, los vamos a perder. Amén. Si nuestros hijos no miran la presencia de Dios en nuestras casas, los vamos a perder. Más vale que me entiendan lo que te estoy diciendo. Los vamos a perder. Porque nuestros hijos no están torpes, no son tontos. Ellos miran que no hay poder de Dios. Ellos miran que hay otra gente con más gozo y alegría y poder. Aleluya, hermanos. Si nuestros hijos no miran que Dios está dirigiendo ese hogar, acuérdate, los vamos a perder. Hay alguien que nos está mirando, hay alguien que nos está observando, hay alguien que tiene sus ojos puestos en nosotros. Por lo tanto, necesitamos, no es que nos sentamos, sino tenemos que buscar la presencia de Dios, porque el mundo es fuerte. El mundo es fuerte. Y lo que va a apartar a nuestros hijos del mundo es el poder de Dios. Algo sobrenatural, algo que no es normal, algo que el hombre hace, que no lo hace por sus propias fuerzas, sino porque alguien adentro de su corazón lo impulsa a hacerlo, como pedir perdón. Es algo de Dios. Amén. Busca su presencia. Amén. No es si lo sientes o no, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Amén. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo iba caminando en esta ciudad y se encontró con una higuera y se acercó a ver si tenía fruto. Y dice la palabra que el Señor no encontró fruto. Y el Señor se enojó, hermanos. El Señor Jesucristo se enojó con la higuera.
Le dijo, jamás, jamás nazca fruto de ti. ¿Sabes qué pasó con la higuera? Se secó. Hermanos, si Dios se enoja con un árbol, Cristo vive, ¿no se enojará con un hombre? Si Cristo se airó, se enojó con un árbol, un miserable árbol que no tiene fuerzas para caminar, que no puede andar por sí mismo, que no tiene pensamiento. Si Cristo se enojó con un árbol, no se va a enojar contigo. Que te ha dado su palabra, que ha depositado el Espíritu Santo en tu corazón, que te ha escogido para que seas de Él, que ha escrito tu nombre en los cielos para que el día de la redención. Aleluya, hermanos. Dios quiere que des fruto, hermano. Fruto. Dios quiere que tengas fruto, porque un día va a venir a buscar el fruto. Y temo que posiblemente este año, si no das fruto, te vas a secar. Pastor, pero no siento, no tengo ganas, no me sale. No es que te quieras o no, es porque tienes que hacerlo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, no porque quiera, sino porque tengo que hacer la obra del Señor. Tienes que dar fruto para el Señor, porque si tú no das fruto para Cristo, alguien te está observando. Alguien está observándote que no tienes fruto para Cristo. Tus hijos te miran, tu esposa te mira, tu esposo te mira, que no estás discipulando a ninguna sola persona. Ánimo, raza. Déjame, me parqueo ahí un rato. No estás discipulando a nadie. Aleluya. Y Dios quiere que busques a los perdidos para discipularlos, para animarlos. Pero no estás haciendo absolutamente nada. ¿Me están entendiendo? Pastor, no lo siento, no tengo ganas de ir a buscar a esa gente. No es si lo sientes, es porque tienes que hacer la obra de Dios. Tienes que dar fruto para Dios. Tienes que traer perdidos a Cristo. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un visitante a la casa de Dios? Mismo raza. Este lugar debe estar lleno porque ustedes están trabajando en la obra del Señor. Pero no hay fruto. No hay fruto. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes ganas. Porque no lo sientes. No es por sentimiento. Es porque tenemos que hacerlo. No es porque si siento cosquillas de ir a tocar a mi vecino e invitarlo a la iglesia. Dios exige fruto de ti. Fruto. Eres un arbolito bonito con hojas muy verdecitas, pero no tienes fruto. Aleluya. No hay fruto. ¿Verdad que sí? Qué árbol tan bello. Qué chulada de árbol, pero no hay fruto. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están tus hijos espirituales? No estoy en lugar. Así me está dirigiendo el Espíritu Santo. Fruto que abunde en vuestra cuenta, los he levantado para que vayáis y llevéis fruto. Pero el cristiano no tiene fruto porque no siente ganas. ¿Tú crees que yo tengo ganas de ir a tocar las puertas de Otelo? No tengo ganas. Yo quiero estarme con mi mujer y mis hijos ahí tomándome un café en mi casa. Pero tengo que. La gente dice, no voy a la iglesia, pero yo cumplo con invitarlos. Los invito y llevo a la iglesia esperando verlos, no llegan, pero yo cumplo con invitarlos.
tenemos que dar fruto para Cristo. Hablamos de discipular, pero no hacemos nada. Aleluya. Me pregunto si ustedes están diezmando, porque eso es fruto para Dios. Traer todos los diezmos al arbolí y hay alimento en mi casa. Y probarlo en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones de que sobreabunde. Pero hablamos de diezmo y nos espantamos porque a nosotros nos enseñaron a dar limosna. ¿Parece? La limosnita. No, hermanos, Dios nos enseña a dar nuestros diezmos al Señor, las primicias. Un día voy a enseñarles de las primicias. Pero tenemos que diezmar, hermanos, fielmente. Y una vez que tú das el sobre, ya no pertenece a ti. Ya estás invirtiendo para que haya bendición para ti en el cielo. Estás invirtiendo para que haya algo para ti allá. Es una inversión. Tienes que dar tu diezmo, tus ofrendas, tus promesas de fe, dar para los misioneros. Eso es fruto, hermanos. Eso es fruto. Pero es que, pastor, no siento ganas de dar. No me sale. No es por sentimiento, es porque tenemos que. Dios te ha traído a esta iglesia para que apoyes esta iglesia con tus diezmos, con ánimo, con tu presencia, con tu fuerza, con tu inteligencia, con tu sabiduría, con el conocimiento que tú tienes. Pero no lo sentimos, pero no es por sentimiento. Tenemos que hacer la obra del Señor. Crecimiento espiritual. Tienes que crecer espiritualmente. Tienes que estudiar la palabra. Tienes que estudiar la Biblia. Tienes que estudiar, hermano, para tener conocimiento. Ese es fruto para el Señor. Aleluya, hermanos. Alguien, por favor. ¿Me están entendiendo, sí o no, hermanos? Algunos de ustedes, tú sabes que tienes que traer tu estudio en este día, pero no lo trajiste. ¿A qué le tiras? ¿A qué le estás tirando? No, pastor, es que yo sé todo lo que está en ese libro. Cállate la boca y sé humilde para que Dios te dé más. Amén. ¡Ánimo, raza! Amén. Necesitamos humildad porque Dios bendice a los humildes. Amén. Para uno de ustedes ya te sabes todo, pero no haces nada. Aleluya. El problema, ayer fuimos a una iglesia con mi esposa, a la iglesia bautista del hermano Brother Tom, el que predicó aquí el otro día. Mi alguien me dice, hermano Luis, quiero que vengas con nosotros. Le dije, ahí voy, hombre. Hijo, le dice, me has puesto una sonrisa en la cara. Y fui para allá con ellos y observé, los miré, y el hermano Tom se levanta y predica. Hermanos, había como unos, no había muchos, había menos de la mitad de aquí, creo. Y luego le hace, hermanos, nos están atacando la Biblia, hermanos. Estamos recibiendo ataque. Que hay unas Biblias que quién sabe qué. Y yo dije, cállate la boca, esta gente no necesita más conocimiento, por eso está ancha y panzona y grande. ¿Sí me entienden? Si a una iglesia le das puro conocimiento, se ensancha, se hace gordo y se aplasta y no hace nada. Amén. Tiene que variar el asunto. Digo, ¿los estás mirando cómo están los andrones que no quieren trabajar, no quieren ganar almas? Y todo no, esa iglesia tiene que predicar, no seas flojo sin vergüenza. Ya quita tus ojos de tu dinero allá donde tienes la cuenta de banco, quítalo de ahí. Empieza a poner tu mirada en el cielo, gana almas a Cristo. Eso es lo que la gente necesita. Pero tanto conocimiento ya no, olvídalo. Cualquier rato me van a invitar allá, los voy a llevar para que miren cómo se les predica a los americanos. Cristo vive, hermanos. Tienes que crecer en conocimiento. Tienes que hacer la obra del Señor. Fruto. Busca la presencia del Señor. ánimo, raza. ¿Están conmigo o sin mí, hermanos? El cristiano no hace porque no siente ganas el sangrón. El cristiano no quiere ponerse bien con Dios porque no le da la regalada, no siente. Él
no es por sentimiento, es porque tienes que. Tienes que. Es porque tienes que. Salmos capítulo 22, rapiditamente, Salmos capítulo 22, el versículo, mira lo que dice la Biblia, Salmos 22, aleluya hermanos. Yo no sé si ustedes sienten la presencia de Dios, hermano, o yo nomás estoy loco. ¿A qué se vamos? Salmo 22, versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Aleluya. ¿Qué dice ahí? En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Aleluya. Los que teméis a Jehová, alabadle. Alabadle al Señor Jesucristo. Digo, hermanos, levanta tus manos para cantarle a Cristo. Algunos de ustedes no la levantaron, ¿sabes por qué? Porque no sentiste ganas. Aleluya. Cristo vive, hermanos. No nada más no sentiste ganas, sino que te da vergüenza o no usaste desodorante. Amén. ¿Alguien está entendiendo aquí, hermanos? Yo no quiero en esta iglesia gente religiosa, yo quiero gente que adore a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Amén. Yo salí de una iglesia donde están muertos, hermanos. ¡Muertos! Yo no quiero que esta iglesia sea así. Cristo vive, hermanos. Quiero gente que alabe a Cristo. Gente que le cante a Dios. No hay poder en tu vida porque no hay alabanza en tu corazón al Señor. Eres un garrote parado. Aleluya. Eres una estatua de sal como la esposa de Lot. Aleluya, hermanos. No hay gozo en tu vida porque tu corazón está frío en la alabanza. ¿Por qué crees tú que yo te he agregado más cantos para que cantes a Cristo? Hay un que no la agarra, no canta, no entiende. ¿Verdad que sí? Pastor, pero no siento ganas de cantarle a Dios. No siento ganas. No es por sentimiento. Es porque tienes que. Es porque tienes que. Dios me lo ha enseñado. ¿Sabes por qué la iglesia bautista de Otero no tiene poder de Dios? Porque no me alaba. Por eso hago énfasis. Por eso hago énfasis en este asunto. Por eso les insisto. Porque yo sé que hay poder de Dios. ¿Sí? Usted es una persona que tiene la cara de piedra. Si tan solo le cantaras a Cristo y levantaras tus manos al cielo y le cantaras, el Señor te va a llenar de poder de Dios y tu vida va a ser diferente. Serás una mejor esposa, una mujer más cariñosa, serás un mejor marido, más gozoso, más, iba a decir romántico, eso no. Pastor, no siento ganas de cantar. ¿Qué quiere que haga? Yo así no soy. ¡Cambia! Porque de modo que